¿Alguna vez has sentido que la vida te pone pruebas difíciles de superar? ¿Qué harías si después de sobrevivir a una operación a corazón abierto, siendo diabético, y presentar enfermedades propias de la edad, te vieras viviendo en una situación económica devastadora y tu casa en una noche fuera arrasada por un huracán? Hoy conoceremos la historia de dos abuelos que, a pesar de estos desafíos, han encontrado la manera de sobreponerse de manera creativa. Pero antes de sumergirnos en esta historia tan conmovedora, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tal si tú pudieras marcar la diferencia? Quédate hasta el final y sabrás el porqué. Buenos días, me gustaría que se presentaran y nos contaran un poco de su historia. Bueno, a ver, mi nombre es Inocente Callado Monterrey. Mi ocupación anterior, yo era electricista montador industrial, pero en el año 94 me enfermé y entonces ya no pude trabajar más. Ahí me acogí a certificados médicos y ese lío, y no querían operarme del corazón porque decía que era una operación muy peligrosa, muy conflictiva, y eché 10 años tratando de que me operaran. En el 2004 fue que logré que me operara. Entonces en ese tiempo estábamos construyendo la casa y era muy difícil. Me estaba con un certificado médico, el ingreso era muy pobre, y un amigo me enseña a hacer warfarina, que es una bebida que se hace a través de azúcar en un proceso de fermentación y eso. Pero entonces la hacía y tomaba bastante, y entonces mi esposa me dice que no, que eso no da resultado, que así no puede ser, y entonces me enseña a tejer casi que obligado, porque dice que así no podía estar y que tenía que hacer algo. Y entonces bueno, ahí aprendí a tejer y fui a la ACA, donde me perfeccionaron. Allí Mercedes Ginebra fue una buena profesora que me ayudó mucho, y Pantoja también me ayudaron mucho. Ahora en la actualidad yo doy clases de tejido en la ACA. Cada vez que se presenta la oportunidad que me llaman, yo voy y doy cursos de tejido y eso. Y nos vamos sobreviviendo con eso, hacemos tejido que vendemos y cosas así. También me gustan mucho los cactus, y entonces comenzamos a cultivar cactus aquí en la casa, primeramente como un hobby, y después bueno, vimos que se podían comercializar y vamos comercializando. También cuando vino el ciclón Jai, nos desbarató todo lo que tenían, le cayó el techo, al llevarse el techo le cayó una parte de arriba a los cactus y así, pero bueno, hemos recuperado algunos y estamos tratando de llevar adelante, recuperar la mayor cantidad posible, y vamos haciendo eso. Ahora usted. Bueno, yo me llamo Amalia Caridad Garriga Sotolongo, fui educadora, licenciada en educación preescolar, y ahí trabajé desde el año 72 hasta el año 2001. Después me jubilé para cuidar a mi mamá, que estaba enfermita y mayor de edad, y continúo tejiendo. Yo siempre he hecho mucho tejido, es lo que más hago. Yo hago muñecas, hago brujitas, hago payasitos, de todo, pero el trabajo mío fundamental es el tejido, en lo que me concentro yo permanente en el tejido, y eso es lo que hago. Pues a raíz de que mi esposo se enfermó, estaba muy malito, no podía caminar, no podía salir, no podía hacer nada, entonces estaba en la casa, muy triste siempre. Figúrate tú, yo trabajaba, cuando llegaba me lo encontraba él ahí, que quiero morirme. ¿Ves? Entonces yo le dije, niño, vamos aprende a tejer. Y cuando yo le decía, aprende a tejer, porque yo siempre tejí mucho de noche, que de día trabajaba. Entonces dice, no, ese trabajo no lo hago porque ese trabajo es de mujer. Digo, aquí no hay sexo para los trabajos. Tú puedes aprender y esto te distrae mucho, y tú verás cómo tú vas a salir de tu mal momento. Pues un día lo enseño a tejer por la noche, y por la mañana ya, cuando yo llegué el siguiente día del trabajo, él había hecho un tapetico. Un tapetico guiándose por uno que yo tenía ahí en una mesita, guiándose por aquel, con algunos defectos, pero ya lo tenía hecho, formado. Y le dije, mira muchachos, esto te ha quedado perfectamente. Y de ahí continuó, siguió, hasta que ese Valdés un día me dice, Cari, ¿por qué si Pototo tiene tantos problemas, tú no lo integras a él en el proyecto de nosotros? Y tú también. Digo, yo no, porque yo no quería. Pero de todas formas yo voy a hablar con él y lo voy a traer.
fui con él para allá, para el proyecto, y desde el primer día aquello fue una maravilla. A mí me gustó tanto que me quedé, porque ahí te ríes, te distraes, conversas, te enseñan cosas nuevas que tú nunca en la vida habías hecho. Y bueno, así sucesivamente hasta el día de hoy. Eso fue como en el 2014 o 12 o 13, por ahí, hasta el día de hoy. Y ahora más todavía, porque ahora tenemos el beneficio de la oportunidad esa que nos dan en el portal, que ahí podemos hacer las cosas, ponerlas en exposición, hacer donaciones. Nosotros hacíamos donaciones para el pediátrico, para el hospital, para la casa del niño sin amparo filial. Íbamos al Parque de los Pioneros, a veces donábamos cositas allí para los niños. Y así, bueno, emprendió uno positivamente. Bueno, ya me comentaron que su emprendimiento consiste en ventas de artesanías y de plantas, fundamentalmente cactus y suculentas. ¿En qué consisten las artesanías que ustedes elaboran? Bueno, pues nosotros hacemos muñecas de diferentes tipos, pero bueno, ahora aquí no tengo más ninguna. Tapeticos para los muebles o para lo que el uso que uno quiera darle. Una redecilla que puede ser de diferente color. Estos que son forritas de sombrilla para proteger, para que no se te pierda la sombrilla. Y ya. También se hace lo que es muñequería. Se hace, aparte de las muñecas, se hacen brujitas, se hacen payasitos, todo eso se hace con tela reciclada. Trabajamos con tela reciclada y cosas recicladas. Te encuentras un tubito de desodorante, le quitas la pelotica y haces la cabecita de la muñequita, y así es como se van haciendo las cosas. Y así vamos trabajando, también buscamos plantas y hacemos naturaleza seca, con distintas plantas secas. Esto es un proceso que hay plantas que tienes que ponerlas a secar y guardarlas en un lugar oscuro, que se sequen, y después entonces la vas utilizando y confeccionas distintos tipos de adornos florales. Y también entonces nos dedicamos al cultivo de plantas como los cactus y suculentas que también tenemos. ¿Pudieran compartir con nuestros seguidores cómo se sintieron después de la afectación que sufrieron producto del huracán, que ya me habían comentado anteriormente? Mira, cuando el ciclón, la noche antes del ciclón, cuando el ciclón deciden que venía, nosotros bajamos a la casa de la familia abajo, y estando ahí abajo sentíamos las cosas cayendo. Entonces Cari decía, eso fue arriba en mi casa, eso fue arriba en mi casa, sentíamos las cosas. Y a las 6 de la mañana, cuando pasó la primera parte del ciclón, que estaba el ojo, cuando subimos aquí arriba, que vimos que no teníamos techo, las cosas navegando dentro del agua, eso fue impresionante cantidad, porque yo nunca había visto eso. Así un ciclón de esa forma, nunca había visto esas afectaciones. Entonces, Cari ha bajado cantidad de peso, y hasta yo bajé de peso también, todo nos llevó eso fue muy peso. Enseguida vinieron alguna gente queriendo ayudar y que se sé cuándo, pero hasta el momento, a nosotros nos dieron un techo de una donación. Lo tenemos ahí que se está hasta oxidando. Y no hemos podido montar el techo porque el gobierno no tiene 5 sacos de cemento para darnos para poder poner el techo. A estas alturas, con 2 años que ha pasado el ciclón, nos faltan 5 sacos de cemento para poder poner el techo. Y nosotros somos jubilados, no podemos ir a una MIPYME a comprar el cemento. Vamos a ver cuándo podemos resolver, a ver qué es lo que hay con eso. Yo sido bastante difícil. Difícil cantidad. Y para nosotros más todavía porque, ya sabes, somos enfermos, aparte somos jubilados y el salario es mínimo. Somos ya personas mayores. Yo cogí un estado de ansiedad, un estado depresivo que a veces creo que hasta pierdo el conocimiento. Yo a veces pierdo hasta el conocimiento, que no sé lo que estoy haciendo. Me comentaron que que la situación que están enfrentando es bastante compleja, y cómo, a pesar de esa situación, cómo han encontrado fuerzas para continuar con su emprendimiento.
Hay que tratar de buscar fuerzas, sacar fuerzas de donde no las haya, para uno poder sobrevivir y poder actuar. Que estamos vivos y hay que luchar por la vida, y entonces esa es una forma que tenemos, aparte de todos los sufrimientos que tenemos, eso nos ayuda a sentirnos mejor, porque estás entretenido, estás haciendo algo y nos ayuda mucho eso, psicológicamente, y todo nos ayuda. Y estamos vivos, mientras uno tenga vida, tiene que tratar de seguir sobreviviendo y tratar de crecerse ante las dificultades. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto. Ahora, ¿qué consejos le darían a personas que se encuentren en situaciones como esta y que quieran emprender? Que no se amilanen ante las dificultades, que traten de salir adelante. Empiecen por una matrica, por dos, y que vayan haciendo algo para que vean que siempre se puede hacer algo. Nosotros, desde que estamos en el proyecto, hemos cambiado el sistema de vida, nos sentimos muy bien. El proyecto es como una hermandad que todos nos ayudamos de cierta manera, todo el mundo se ayuda y todos están pendientes uno de los problemas del otro para ayudarle. Y es una hermandad, nos llevamos muy bien, compartimos los conocimientos y lo que hay, y ahí siempre se aprende algo distinto cada vez que va. La historia de estos dos abuelos no es solo de supervivencia, sino de cómo el espíritu humano puede encontrar luz en los momentos más oscuros. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Te imaginas enfrentar tantos desafíos y continuar adelante con una sonrisa? Si te gustaría conocer más historias como esta, déjanos saber en los comentarios y comparte cómo crees que podamos ayudar a personas que, como ellos, necesitan de una mano amiga. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más contenido. Y recuerda, cada gesto de ayuda puede significar el mundo para alguien en necesidad. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Abuelos fuertes son, enfrentan la tormenta. Su casa se cayó, pero el sueño no se frena. Salud les hace falta, pero el amor abunda. Cactus y artesanías, en sus manos fe profunda. Sigue adelante, nada los detendrá. Con cactus y arte, unidos ellos están. Las nubes se disipan, el sol vuelve a brillar. Con cada planta viva, una nueva vida a sembrar. De la ceniza surge fuerza que no se ve. En cada cactus nuevo, su amor renace y crece. El viento sopla fuerte, la lluvia ya pasó. Con sus manos juntas renuevan su rincón. Salud les hace falta, pero el amor abunda. Cactus y artesanías, en sus manos fe profunda. Sigue adelante, nada los detendrá. Con cactus y arte, unidos ellos están. Las nubes se disipan, el sol vuelve a brillar. Con cactus y arte, unidos ellos están.